preocupen, afinen los oídos. Colegas, no se preocupen, afinen los oídos. El debate de hoy yo creo que ha sido provechoso por muchas razones. No obstante que a falta de argumentos, el discurso de algunos colegas del gobierno se haya vuelto circular, tautológico y repetitivo de los mismos argumentos que han venido expresando prácticamente desde que instalamos la Asamblea Nacional. Y respecto de esa repetitividad y esa tautología, nosotros somos verdaderamente comprensivos. Hay que hacer un breve recuento de lo acontecido desde que se produjo el resultado del pasado 6 de diciembre. Por supuesto que desde el punto de vista político fue un enorme impacto para el gobierno. Un gobierno que venía controlando de manera omnímoda, sin control ninguno, la totalidad de los poderes públicos, poniéndolos bajo la férula del Poder Ejecutivo, y de repente se consiguen con ese resultado electoral que, por cierto, no fue insólito ni inesperado. Lo venían registrando todas las encuestas y sondeos de opinión, y en la misma medida en que disminuía el respaldo hacia las propuestas y hacia los candidatos del gobierno, aumentaba correlativamente a favor de la oposición. He sido de los que no ha tenido ningún complejo, diputado Herrera, en decir que el voto castigo no favoreció. Y eso es lo que ocurre normalmente en cualquier democracia, que si el gobierno es malo o tiene mala apreciación en la opinión pública, los electores mudan sus preferencias como voto castigo en favor de los diputados que presenta la oposición. Y eso no es ninguna raya ni es ninguna marca. Eso es lo normal en cualquier sistema democrático y ha debido ser un veredicto para que cualquier gobierno medianamente sensato emprendiera las rectificaciones que ordenaba ese resultado electoral. Bien, pero lo importante es señalar que desde el momento cuando ganamos las elecciones y en aquel tremendo impacto que sufrió el gobierno, empezaron a acomodarse, a artillarse para neutralizar el único poder al cabo de 17 años de régimen que se les escapó de control. Y eso fue lo que hicieron. Una asamblea lerda, perezosa, postrada, como la anterior a nosotros, calificada por la holganza, por el acriticismo, por la obsequiosidad, por la mansedumbre, de repente se puso diligente y el 23 de diciembre designó, violando la Constitución y las leyes, sus 13 magistrados principales y sus 18 magistrados express, para desde allí comenzar a perpetrar, y digo perpetrar porque se trata de delitos, de manera continuada, lo que se está ejecutando a través del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a través de su sala constitucional. No me voy a detener en detalles sobre el número de sentencias, sobre el número de casos que el Tribunal del Gobierno viene pronunciando respecto de leyes ya aprobadas, respecto de leyes que están en discusión e incluso caso insólito en la historia de los poderes judiciales de cualquier parte del mundo, incluso prohibiendo mediante sentencia leyes eventuales bajo la sospecha de que se puedan discutir o se puedan aprobar. Bueno, no vamos a comentar mayormente las malandanzas de ese mal llamado Tribunal Supremo de Justicia. Allí no hay justicia, ese no es un verdadero tribunal y ese es un organismo que no tiene autonomía ninguna, como no sea, seguir ejecutando las maniobras para sostener a un gobierno que a duras penas se mantiene en el poder. Pero a nadie en la historia de este país se le había ocurrido desaplicar la Constitución por decreto. Miren, colegas, que en nuestra historia republicana de unos 204 años, para contar como marco de referencia solamente el 5 de julio de 1811 hasta acá, hemos tenido la vergonzosa cifra de 26 constituciones
y unos 112, 114 actos constituyentes que las han modificado. En este récord ominoso, en primer lugar está Bolivia, después Venezuela y en tercer lugar Haití. Pero a ningún gobernante venezolano, a ninguno, se le había ocurrido desaplicar la Constitución por decreto, y a Nicolás Maduro se le ocurrió. A ninguno. El decreto 2309 del 2 de mayo desaplica la Constitución. No voy a referirme a los considerandos, sino a la parte dispositiva, y les voy a hacer aquí una revelación que a lo mejor los toma de sorpresa. Antes de emitir este decreto, Nicolás Maduro consultó con el jurista Voluminoso. Bien, para ver qué hacía frente al Poder Legislativo, al que el presidente no controla ni va a controlar. Pase lo que pase, no lo va a controlar. Bien. Y les voy a leer lo que el jurista Voluminoso le recomendó al Ejecutivo. Una cosa no la hizo y otra cosa sí la hizo. Por ejemplo, cito, el jurista Voluminoso señala, comillas, la moción de censura ministerial supone una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes presentes de la Asamblea Nacional, y si ello ocurre, entonces implica su remoción. La Constitución nada refiere, como ocurrió con otras constituciones venezolanas, lo relativo a la intervención judicial, a los efectos de la moción de censura y sus efectos, y en particular si el ministro habría incurrido en la comisión de un hecho punible. Y sigue. Las sanciones son las de remoción, la de no poder optar a otro cargo de ministro durante el resto del periodo presidencial, ni tampoco al de vicepresidente ejecutivo, cierra comillas. Dijo lo que está en la Constitución. Por la repetitividad, supongo que estaba alertando al presidente para que no cometiera ningún desvarío frente a la moción de censura que se acababa de aprobar. Pero esta otra parte de la consulta del Voluminoso dice lo siguiente: quien suscribe esta opinión jurídica no comparte que a través de un acto administrativo, reglamento, estatuto, decreto o acto de gobierno pueda hacerse nugatoria la moción de censura, pues ella es privativa de la naturaleza misma de la Asamblea Nacional. Pienso más bien que debe acudirse a la intervención judicial para esclarecer la naturaleza, ámbito y alcance, así como los efectos de una moción de censura en las actuales circunstancias y en un régimen presidencial y no parlamentario. Le está diciendo, no hagas nugatoria por decreto la facultad de la Asamblea y convoca a tu Tribunal Supremo de Justicia para establecer un conflicto o para que dirima lo que se denomina recurso de controversia. Bueno, desaplicó la Constitución por decreto, desobedeciendo o desatendiendo la recomendación del Voluminoso, pero aceptó la recomendación de plantear el recurso por controversia ante su Tribunal Supremo de Justicia. Y aquí está el decreto, lo que recomienda, lo que decide Maduro en el artículo 1 del decreto es restringir o desaplicar la facultad que tiene la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Constitución, de emitir mociones de censura. Y en la segunda parte, en el segundo dispositivo, sí acepta la recomendación de plantear el conflicto de controversia, que ni que fuéramos tontos nos vamos a calar, porque plantear ese conflicto de controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo ante su Tribunal Supremo de Justicia, ante su bufete particular, caer en ese peine sería para nosotros peor que una inocentada, una tontería, una bobería. Entonces, no nos vamos a calar que ese sea el árbitro para dirimir un conflicto de competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sigo.
Colegas, yo los escuché con mucha atención y con mucha paciencia. No le tengan miedo al argumento cuando el argumento no lo puedan rebatir. Sigo. Quiero aclarar que esta Asamblea Nacional y en particular quien la preside en este momento, jamás planteamos que en 6 meses íbamos a salir del presidente de la República. Planteamos, dejen la angustia, lo que planteamos y cumplimos fue lo siguiente. Dijimos que íbamos a cumplir con nuestros deberes constitucionales de legislar, controlar y debatir, y estamos legislando, controlando y debatiendo. Prometimos aprobar y sancionar una ley de amnistía y reconciliación nacional y la aprobamos, aunque para estupor de Venezuela y el mundo, el bufete del gobierno haya declarado inconstitucional. Y lo tercero que ofrecimos fue proponer dentro del lapso de 6 meses una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral de este nefasto régimen. Y propusimos a los 3 meses referéndum, enmienda, renuncia y abandono de cargo. No una, sino 4. Que el gobierno las obstaculice sistemáticamente a todas. Por miedo al veredicto popular es cosa distinta, pero nosotros cumplimos con nuestro deber, no ante esta Cámara, sino ante el pueblo venezolano que nos eligió. Y gerencismo. El gobierno ha venido sistemáticamente en una premeditada estrategia de confundir patria y gobierno en una identidad. Así, el que critique este gobierno nefasto es enemigo de la patria. Bueno, y resulta que afortunadamente para la patria, esta patria no es el gobierno. Y esta patria existe no obstante este gobierno. Y esta patria va a existir a pesar de que este gobierno, por sus malandanzas, por sus ineficiencias, por sus tolerancias, por sus corruptelas, haya tratado de acabar con Venezuela. Y finalmente, yo no arrugo, la caja de velocidad mía no tiene retroceso. Y finalmente algunas cosas, incluso una propuesta para que se la lleven a Nicolás. Se parece cada vez más a Nicolás II, el último zar de Rusia. Les voy a hacer una cordial invitación para ver quién arruga. A nuestros diputados, nadie los va a inhibir en las gestiones que tienen que hacer ante los organismos internacionales para denunciar las violaciones flagrantes de la Constitución que viene perpetrando el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo. Ha sido en este momento a solamente 2 andamios, frágiles por cierto, que lo sostienen: el bufete y el alto mando militar, que no las Fuerzas Armadas. Nosotros sabemos que el gobierno anda en pos de lo que sería su única justificación histórica para explicarle en los años venideros a Venezuela y al mundo la razón de su fracaso, que sería un golpe militar. Y le quiero decir a los de la bancada del gobierno que los militares no les van a hacer el favor de darle un golpe de Estado y lo van a ir a mantener castigado hasta que sea el pueblo quien lo saque de ahí por alguno de los métodos que está en la Constitución y que nosotros hemos promovido: referéndum, enmienda o renuncia. Finalmente, heroicos, valerosos colegas de la bancada del gobierno,
les quiero hacer una propuesta para que se la lleven al presidente Maduro. Vamos a escoger, vamos a seleccionar de mutuo acuerdo, 2 o 3 encuestadoras de las más acreditadas nacional o internacionalmente, para que procedan a hacer una evaluación del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno, del Poder Legislativo, este que está aquí, y del Poder Judicial. Que se evalúen los 3 organismos con algún compromiso, pero que además se evalúen la gestión personal de Nicolás Maduro como presidente, mi gestión como presidente pro tempore de este cuerpo y la gestión de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, con el compromiso de que los 2 peores evaluados renuncien a su cargo y le hagan un favor al poder que presiden. Finalmente, colegas, nosotros vamos a insistir en seguir promoviendo soluciones constitucionales y electorales, y no nos llamemos engaños. El gobierno le va a seguir huyendo a todo cuanto signifique decisión expresada en el sufragio, porque sabe que va a perder de calle. Día que pasa la evaluación del gobierno es peor. Ya el PSV anda por 22% y la gestión aprobatoria de Nicolás está en 14%. O sea, que ni siquiera la base del PSV quieren seguir cargando con ese fardo incalable, insostenible, que está acabando con la economía y la vida de cada venezolana y de cada venezolano sin diferencia de militancia política. Y en la medida en que ellos le teman a cualquier salida electoral, van a obstruirla y a sabotearla sistemáticamente. Imagínense ustedes que si en el caso de la enmienda ya el tribunal dijo, pisoteando todo principio jurídico, que las modificaciones de la Constitución no tenían efecto retroactivo, sabiendo que cualquier modificación de la Constitución o cualquier nuevo texto constitucional se aplica ex tunc, o sea, hacia adelante y hacia atrás, ellos dijeron que no, que esa enmienda sí puede ir, pero que no aplica a este periodo. Y creen que así están salvando a Nicolás y no lo están salvando nada. Pues bien, ayer nomás Jorge Rodríguez, que actúa, no sé, todavía como presidente del Consejo Nacional Electoral, dijo en una rueda de prensa que el referéndum no va este año. Y aunque los tiempos dan, y aunque hemos agotado todos los esfuerzos para que el referéndum se haga este año, y se puede hacer, Jorge Rodríguez dice que el referéndum este año no va. ¿Por qué lo dice? Porque él cree que si este año no se produce el referéndum, se va a generar una nueva frustración en nuestro electorado, en nuestros electores, en el pueblo venezolano, y que en consecuencia van a abandonar y se van a resignar a calarse esta tragedia. Y yo les digo, estimadas colegas y estimados colegas, y sea este un mensaje que vaya a todas las venezolanas y a todos los venezolanos que saben que tenemos patria por delante y que esa patria no depende de este gobierno, que nosotros no vamos a desmayar y que vamos a mantener intacto el deber que asumimos con nuestros electores de hacer de este poder un poder autónomo que legisle, que controle, que debata y que procure la solución constitucional para salir democráticamente del peor gobierno que ha tenido Venezuela en su historia. Vamos a votar positivamente el acuerdo que fue consignado por Secretaría. Cerrado el debate. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el acuerdo consignado por Secretaría por el diputado Mateus, Juan Miguel Mateus, al cual ya se le dio lectura, se servirán manifestarlos con la señal de costumbre. Aprobado.
Se convoca sesión de la Cámara para el próximo jueves a las 10 de la mañana. Se levanta la sesión. ¿Todo bien? El decreto de... Del presidente de la salir nuestros presos políticos. Colombia y Canadá